Ok, miren, hacer las conexiones para este centro de carga es relativamente fácil. Si tú ya sabes cómo hacer las conexiones de este centro de carga sencillo, entonces se te va a hacer muy fácil conectar este centro de carga de mayor tamaño, ya que las conexiones son las mismas. De hecho, aquí no cambia nada. Las conexiones en este centro de carga vienen siendo las mismas en este centro de carga. Solamente cambia un poco el diseño y también lógicamente en el tamaño. Entonces, sabiendo cómo conectar este centro de carga, puedes conectar centros de carga de mucho más tamaño que este. Y ahorita te voy a decir por qué. Siempre en la parte de arriba de los centros de carga es donde va a ir conectada la alimentación principal, que vienen siendo estos cables de aquí. Entonces, aquí tenemos una alimentación de 240 voltios y aquí tenemos una alimentación de 120 voltios. Aquí tenemos dos fases y un neutro, y aquí tenemos una fase y un neutro. Entre fase y fase hay un voltaje de 240 voltios. Puede haber también un voltaje de 220, 243, pero en fin, es un voltaje aproximado a 240. Ahora, entre fase y neutro hay un voltaje de aproximadamente 120 voltios. Entonces, esta fase con este neutro hay un voltaje de 120 aproximadamente. Y esta fase con este neutro hay un voltaje de 120. Recordemos que la fase o las fases son las que transportan el voltaje y el neutro solamente cierra el circuito. Y es lo mismo con este otro centro de carga. La fase transporta el voltaje y el neutro solo cierra el circuito. Aquí no tenemos 240 voltios ni 220, porque solamente tenemos una fase. Para que haya un voltaje de 240 voltios se requiere otra fase, o sea, otro cable negro. Así que aquí solamente tenemos un voltaje de 120 voltios. Las fases o la fase siempre debemos de conectarla en estos terminales que están aquí en la parte de arriba y el neutro se conecta a la barra del neutro. Estos dos terminales suministran voltaje a los interruptores termomagnéticos y el voltaje que le entra al termomagnético sale en este tornillo de aquí. Entonces aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida. Y en este centro de carga es exactamente lo mismo. Como ven, aquí tenemos la fase y se conecta a estos terminales de aquí, que vienen siendo estos dos terminales. Solamente que aquí es un simple tornillo. Entonces, como pueden ver, yo conecto la fase en este tornillo. Si solamente conectara la fase en ese tornillo, solamente tendría voltaje en esta laminita. Y en esta laminita no tendría voltaje. Así que si yo conecto un termomagnético en esta laminita, ese termomagnético no va a estar energizado. Solamente tendré energizada esta laminita. Entonces, para tener energizada las dos láminas, debo puentear con un simple cable. Entonces, ahora el voltaje que tengo aquí lo estoy pasando a este otro terminal. Y aquí ya tengo energizado los dos terminales. Y el neutro lo conecto a la barra para el neutro, como lo hice acá. Ahora, si por ejemplo tuviera otra fase, o sea, una alimentación de 220 voltios, como en este caso de aquí, pues simplemente conecto una fase en este terminal y la otra fase la conectaría en el otro terminal, como bien lo hice aquí. Como ven, cada fase está conectada a un terminal. Entonces, en esta laminita tendría 120 voltios junto al neutro y en esta laminita tendría 120 voltios junto al neutro y entre las dos laminitas tendría un voltaje de 240 voltios. Es muy importante que entre más grande sea el centro de carga, debe tener los cables de alimentación más gruesos. Por ejemplo, en este centro de carga que es más pequeño, los cables de alimentación son más delgados que estos cables de este centro de carga. Para este centro de carga, los cables de alimentación pueden ser del calibre 10 o del calibre 8.
Y para este centro de carga, los cables de alimentación deben ser del calibre 8 o del calibre 6, ya que en este centro de carga solamente le podemos conectar hasta 2 térmicos. Y en este centro de carga le podemos conectar hasta 4. Entre más térmicos tenga, más circuitos va a tener. Y entre más circuitos, más carga van a tener que soportar estos cables de alimentación. Y es por eso que estos cables son de un calibre mayor a estos. Es muy importante, pero muy importante, que siempre los cables de entrada sean de un calibre más grueso que los cables que están en la salida. Ningún cable de salida debe de ser más grueso que los cables de entrada. En algunos centros de carga tienen dos barras, una del lado izquierdo y una del lado derecho. Una de esas dos barras es para el neutro y la otra barra es para la tierra física. Se puede identificar fácilmente con este símbolo. Si la barra tiene este símbolo, quiere decir que esa barra es para la tierra física y la barra que no tiene nada es para el neutro. Para elegir los interruptores termomagnéticos no tiene chiste, es muy sencillo. Miren, el interruptor termomagnético se elige de acuerdo al amperaje que demande el circuito. Si por ejemplo tu circuito de iluminación consume 13 amperios, entonces debes de utilizar el térmico de 15 amperes para proteger ese circuito de iluminación. O si por ejemplo tu circuito de tomacorrientes consume 18 amperios, entonces debes de utilizar el térmico de 20 amperes para proteger ese circuito de tomacorrientes. O si por ejemplo tu circuito de tomacorrientes consume 25 amperios, debes de utilizar el térmico de 30 amperes para proteger ese circuito. O sea, si por ejemplo tienes un circuito que demanda 20 amperes, no puedes utilizar el térmico de 20 amperes para proteger ese circuito, ya que este térmico de 20 amperes estaría muy ajustado. Tendrías que utilizar el térmico siguiente mayor, que es el de 30, para proteger ese circuito. O si por ejemplo tienes un circuito que demanda 13 amperios y tú le colocas un térmico de 20 amperes, ese térmico de 20 amperes estaría muy grande para ese circuito. En ese caso tendrías que poner un térmico de 15 amperios. A eso es lo que me refiero. Siempre poner un térmico que esté en el punto medio, ni muy grande, pero tampoco muy pequeño. Otra cosa que es muy importante es que debemos utilizar el cable adecuado para cada termomagnético. Por ejemplo, para el térmico de 15 amperes se debe utilizar el cable calibre 14 AWG para la fase y para el neutro. Siempre es el mismo calibre del cable para los dos, o sea, fase y neutro. Para el térmico de 20 amperes se utiliza el calibre 12, para el térmico de 30 amperes se utiliza el calibre 10, para el térmico de 40 amperes se utiliza el calibre 8 y para el térmico de 50 amperes se utiliza el calibre 6. Ahora, para derivar los circuitos es muy sencillo. Por ejemplo, podemos utilizar el térmico de 15 amperes para el circuito de iluminación. Entonces, le conectamos un cable a la salida del termomagnético que va a ser la fase en calibre 14 y conectamos otro cable que va a ser el neutro aquí a la barra del neutro en calibre 14 también. Entonces, los dos cables fase y neutro en calibre 14 van y se conectan a la primer lámpara. Y con estos dos cables podemos derivar y conectar mucho más lámparas. Y así se hace el circuito de iluminación. El termomagnético de 20 amperes lo podemos utilizar para proteger el circuito de tomacorrientes. Le conectamos un cable que va a ser la fase en calibre 12 aquí a la salida del termomagnético y conectamos otro cable que va a ser el neutro aquí a la barra para el neutro. Y ya se envían los dos cables fase y neutro en calibre 12 hacia el primer tomacorriente. Y ya con estos dos cables podemos derivar y conectar mucho más tomacorrientes. El térmico de 30 amperes lo puedes utilizar para proteger un aparato de muy alto consumo. Simplemente le conectas un cable que va a ser la fase en calibre 10 aquí a la salida del térmico y conectas otro cable en calibre 10 que va a ser en neutro a la barra para el neutro. Y ya envías fase y neutro y los conectas a ese aparato de alto consumo. Y de esta manera es como se derivan los diferentes circuitos. Como pudieron ver, es demasiado sencillo, no tiene chiste. Y con este otro centro de carga se hace lo mismo que este.
los circuitos se derivan de la misma manera. Lo único que cambia es que este centro de carga es más pequeño y por ende va a tener menos circuitos. Como pueden apreciar, el centro de carga tiene muchas salidas por diferentes partes. Yo envié cada circuito por una salida para que se vea más organizado y que se puedan diferenciar los circuitos, pero no es necesario que hagan esto. Ustedes pueden enviar todos los circuitos por una sola salida, ni tampoco es necesario que envíen los cables de forma entrelazada. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que te haya gustado y si es así, te invito a suscribirte a mi canal, eso te lo agradecería demasiado. Próximamente haré un video de cómo conectar los interruptores termomagnéticos dobles para 240 voltios en estos dos centros de carga.